un influencer, ganar potencialmente. Nunca soy un influencer. Su secreto es la travesía nocturna. Se orientan entre sí, palpando oscuridades, trenzando brumas. Son los que rompen el cristal, los perseguidos, los supervivientes, los niños salvajes, los hermanos de la primavera y el dolor. Su casa es la casa 100 veces derrumbada y 100 veces vuelta a construir. Su casa no tiene techo, y es la tuya y la mía también. Son los que desentierran los labios ocultos para hablar. Nunca fuimos héroes. No seremos héroes. Si acaso niños que tiran piedras a los trenes. Ballenas arponeadas dispuestas a resistir. Cuando nacimos ya habían traducido el mundo en un lenguaje equivocado. Las cifras estaban destinadas. Las fórmulas tenían veneno. Tuvimos que aprender a respirar debajo del agua y seguimos esperando que la piel del tiempo no nos vuelva locos. No olvidamos de qué está hecho el camino. No olvidamos. Y mientras haya luz, y párpados capaces de distinguirla, mientras haya luz, celebraremos la piel del oso mientras lo estamos cazando. Agarraremos la sartén por el fuego. Y si no hubiera luz, si no la hubiera, buscaríamos un faro en la tormenta. Construiríamos la luz. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se ve? Hola, buenas Hola, tardes. buenas tardes. No sé si se Buenas escucha. tardes. José Perfecto, Miguel. se escucha perfectamente. Muy Bueno, bien, buenas buenas tardes. tardes. En primer lugar, bienvenidas a todos a este encuentro que organizamos desde Izquierda Unida Málaga, un encuentro donde vamos a tratar sobre los servicios públicos, sobre la importancia que tienen los servicios públicos y donde nos encontramos con diferentes compañeros, compañeras de diferentes ámbitos que abarcan los servicios sociales, como es el ámbito de la sanidad, de la educación, los servicios sociales comunitarios o la ayuda a domicilio. Queremos desde Izquierda Unida poner sobre la mesa la importancia que tiene para nuestra formación política, siempre ha estado en nuestro ADN la defensa de los servicios públicos y la importancia que tienen los servicios públicos más que nunca para el mantenimiento de la cohesión social y como pilar básico para mantener, digamos, para hacer una democracia. Son fundamentales los servicios públicos para la clase trabajadora y para tener una sociedad igualitaria. Hoy nos acompañan en este encuentro compañeros y compañeras que son de diferentes ámbitos, como ya he dicho anteriormente. Nos acompaña
Rafael González Delgado, que es médico de familia en el Puerto de la Torre y es secretario general del sector de comisiones obreras del sector sociosanitario. Buenas tardes, Fali. También nos acompaña Antonio Carrillo, que es profesor de secundaria y bachillerato en el IES Playa del Mar, en Torremolinos. Además es profesor interino y que sufre en sus carnes la problemática que tienen los profesores y profesoras interinas en nuestra comunidad autónoma y en nuestro país, evidentemente. Es profesor en la especialidad de Geografía e Historia y nos va a poder hablar sobre la problemática y las posibles soluciones que podemos encontrar a esas problemáticas en educación. También nos acompaña Lola Ruiz Segura, que es trabajadora social, máster en intervención social y comunitaria, con una experiencia de 32 años como trabajadora en servicios sociales en el Ayuntamiento de Málaga, en servicios sociales comunitarios. Ahora mismo está trabajando en un proyecto de investigación social. Su gran experiencia seguramente nos va a ilustrar y nos va a servir mucho hoy en este encuentro. Y por último también nos acompaña Pedro Molero, más conocido por los compañeros y compañeras de Izquierda Unida como COPI, que es delegado de comisiones obreras en el Servicio de Ayuda a Domicilio de Benalmádena y que también nos va a dar su punto de vista como trabajador del Servicio de Ayuda a Domicilio y que será también muy interesante poder disfrutar de su compañía hoy. Estamos ante un encuentro que es especial, es online. Ya nos gustaría a nosotros estar de forma presencial, cada vez queda menos para que nos volvamos a reencontrar, cada vez se va viendo la luz al final del túnel y esperemos que pronto este tipo de encuentros los podamos hacer de forma presencial y nos podamos ver las caras y no a través de la pantalla. Antes de empezar a darle la palabra a cada uno de los ponentes, pues me gustaría en primer lugar disculpar a nuestro coordinador provincial, a Guzmán Ahumada, puesto que no nos puede acompañar hoy en el acto por motivo de agenda, pero sí que, aunque no ha podido estar con nosotros, sí que nos ha dejado un pequeño vídeo porque quería saludarnos y saludar a todos los compañeros y compañeras y a todos aquellos que nos están siguiendo a través de las redes en este encuentro. Muy buenas tardes. Pues enviar un saludo al encuentro provincial de servicios sociales, el segundo encuentro que venimos realizando impulsado desde Izquierda Unida Málaga. Agradecer principalmente a todos los compañeros y compañeras que hacen posible la realización de este encuentro y especialmente a los compañeros ponentes, a Fali, a Lola, a Antonio y al COPI por tanto acceder a colaborar en este encuentro como agradecerles el trabajo que diariamente desarrollan en la defensa de nuestros servicios públicos, de nuestros derechos universales aquí en Málaga. Estos encuentros provinciales nacieron con ese objetivo, por un lado, actualizar tanto las fallas como las prioridades en las distintas para las distintas acciones e impulsos de iniciativas que tengamos que estar desarrollando desde Izquierda Unida o desde el conjunto de colectivos con los cuales venimos trabajando y afianzar e impulsar las redes de activistas de Málaga, sabiendo muy claro que solo desde la unidad de acción, desde la coordinación, desde el impulso unitario de acciones podemos salvar los problemas estructurales que padecemos todos y todas, unos problemas estructurales que esta crisis los ha puesto en evidencia y sin embargo parece ser que la Junta de Andalucía no ha aprendido nada de ello. Junta de Andalucía, que es la principal competente en materia educativa, sanitaria, de derechos sociales en nuestra comunidad autónoma, que tiene transferida dicha competencia y sin embargo ha diseñado unos presupuestos para el año 2021 en los que los aumentos solo están anclados a las necesidades del momento actual y de las transferencias importantes que llegan principalmente desde el Estado, pero no vienen a solucionar los problemas estructurales de nuestra sanidad, nuestra educación, nuestra dependencia, nuestros derechos sociales que, por desgracia, existían antes del COVID. Parece ser que el gobierno andaluz se ha olvidado y que con estas cuentas vamos a continuar padeciendo. Por ello, es muy importante
que desde hoy trabajemos para el impulso de iniciativas, de acciones a lo largo de 2021 para que tanto en estos momentos de pandemia como esperando que estos momentos pues podamos salvarlos, luchemos por una educación, una sanidad y unos derechos sociales de calidad universales y que con los que nadie se quede atrás. Por ello, muchas gracias por este encuentro y yo creo que es de justo o es de justicia desear suerte y acierto porque este tipo de iniciativas nos hace más fuertes de cara al presente y de cara al futuro. Pues muchas gracias a Guzmán por esas palabras. Ahora, sin más dilación, pues me gustaría ir dando paso a los ponentes. En primer lugar, va a tomar la palabra Fali, Rafael González, para que nos cuente un poco pues cuáles son esos problemas que Guzmán también se ha referido ya, tanto estructurales que ya tenía y venía arrastrando nuestra sanidad pública en la provincia de Málaga y cómo además se ha visto afectada esa sanidad pública por la pandemia que nos está asolando. Por tanto, Fali, todo tuyo. Bueno, muy buenas tardes y en primer lugar agradecer la invitación a Izquierda Unida porque creo que estos foros donde nos ponemos todos de acuerdo, cada uno desde nuestro ámbito, sirven para potenciar los servicios públicos, por lo menos para tomar conciencia de la realidad actual de los servicios públicos que están bastante debilitados y sobre todo para la elaboración de propuestas de cara al futuro. Yo mi competencia es la sanidad, soy médico de familia y actualmente secretario, como bien ha dicho, secretario general de Comisiones Obreras. Nosotros llevamos ya desde hace mucho tiempo denunciando todas las deficiencias que tiene el sistema sanitario público. Lo voy a dividir en varios apartados para hacerlo un poco más didáctico y perdonarme si empleo jerga sanitaria porque estamos tan imbuidos y me corregí e intento explicarlo de otra manera. Málaga tiene unos problemas sanitarios desde hace ya casi 25 años, algunos que son similares a lo que ocurre en otras provincias de la comunidad autónoma. Fundamentalmente venido, sobre todo, a raíz de la crisis económica a partir del 2010-2012. Estos recortes, sobre todo, venían dirigidos desde el gobierno central, entonces se ha silenciado, perdón. Sobre todo por la política del entonces ministro de Hacienda, Montoro, que impuso la tasa de reposición cero. Esto suponía que personas que se jubilaban, profesionales sanitarios que se jubilaban, pues no eran regenerados en su puesto y se perdía esa plaza. Esto supuso un golpe brutal a la sanidad pública en toda España. Nosotros también nos vimos afectados y es verdad que aunque parte de este empleo se ha ido recuperando, se ha cambiado por un empleo muy precario, con contratos eventuales, al que me referiré posteriormente. Esto supuso una merma de profesionales para atender a una población que cada vez era mayor, estábamos aumentando en población y cada vez más envejecida, con lo cual aparecía más patologías. Paralelamente a esto, hubo un descenso del presupuesto del PIB que se dedicaba a sanidad en todo el Estado. Estos recortes afectaron sobre todo y especialmente a la atención primaria, aunque se produjeron en todos los ámbitos de la sanidad, sobre todo la atención primaria, por una razón muy sencilla, una economía de escala, donde hay menos personas, si falta uno, se nota más que donde hay más, como en un gran hospital, ¿no? Y entonces por ahí viene el comienzo del declive de la atención primaria que ocurrió prácticamente en todo el Estado y en Andalucía también. Luego hay unos problemas específicos de Málaga, que es la falta de inversiones que Málaga ha tenido en relación al crecimiento poblacional. Hay un dato que nosotros le hemos hecho público y que el PP, cuando estaba en la oposición, lo utilizó hasta la saciedad, que era que entre el año 92,
que se construyó el último gran hospital en Málaga, que fue el Hospital Costa del Sol, y el 2019, prácticamente en Málaga no aumentó. Utilizamos el indicador de cama hospitalaria, que es un indicador validado sobre la calidad de la asistencia que se presta. Entre estos 25 años, entre el 92, 97 años, entre el 92 y el 2019, Málaga aumentó la población en 500.000 de habitantes, Málaga y provincia. Se pasó de 1.100.000 habitantes a casi 1.700.000, 1.670.000 habitantes en toda Málaga y provincia, con las mismas camas hospitalarias que había en el 92, porque lo único que se abrió fue el hospital del Guadalhorce, que se abrió sin hospitalización, y el Chare de Benalmádena, que apenas cuenta con 50 camas. ¿Qué es lo que supuso esto? Pues que pasáramos en todas las ratios a ser la última provincia de Andalucía en camas por habitante, y empezamos a reclamar que hacía falta un aumento de este parámetro sanitario, como decía antes, que es indicador de una buena calidad, asistencial. Esto supuso que en asistencia especializada se produjera una falta de recursos estructurales. No había camas donde ingresar pacientes, sobre todo camas de agudos y camas de UCI, que son las que se han visto en esta pandemia, que eran las más necesarias, y es de lo que más se adolecía en nuestra provincia. Este era el panorama que teníamos en febrero del 2020, junto antes de que se declarara la pandemia, el confinamiento y todas las medidas. No teníamos camas de agudo ni camas de UCI, y estaba muy mermada la plantilla de atención primaria. Con este panorama, ¿qué es lo que se presenta? Pues que al no haber camas, bueno, hay que decir que la falta de camas cíclicamente en Málaga producía colapso en la urgencia. Salía público y notorio que la urgencia del clínico durante todos los veranos se colapsaba, porque no había dónde derivar los pacientes que ingresaban a urgencia una vez estabilizados. No había camas donde ingresarlos, y permanecían durante días en la urgencia de los hospitales. Esta falta de recursos, sobre todo estructurales, falta de cama, falta de UCI, fue lo que en parte provocó que en la primera parte de la pandemia, los meses de marzo hasta mayo, Málaga fuera la provincia que presentó mayor mortalidad de toda la comunidad autónoma, sin ser la provincia que tenía más población que Sevilla. Y la falta de recursos en atención primaria lo que ha provocado es prácticamente lo que estamos viviendo ahora, ¿no? La segunda ola. La atención primaria, como consecuencia de esta falta de recursos, se bunkerizó, por utilizar una palabra, disminuyendo mucho la accesibilidad de los usuarios al sistema sanitario, que hay que recordar que es la primera puerta de entrada, es el primer escalón de la sanidad. Se volcó todo hacia la atención telefónica, fundamentalmente para proteger a los usuarios, a los profesionales, pero también eso provocó que aumentara, sobre todo, la patología no COVID dejara de atenderse con los criterios que se atendía previamente. Simultáneamente, otro de los factores que era necesario en esta segunda fase fueron la de contratación de rastreadores. La Junta de Andalucía publicó a bombo y platillo que habían contratado 8.000 rastreadores, que es un dato totalmente falso. Apenas se contrataron 30 en Málaga a tiempo total, y los demás eran médicos que por la mañana, o enfermeros que por la mañana realizaban su actividad asistencial, que prorrogaban su jornada unas cuantas horas, que le pagaban como hora de guardia, para hacer de rastreadores, y ha fallado clamorosamente el rastreo, y por eso el número de brotes. Málaga es de las provincias que más brotes tiene. Es verdad que no somos la provincia que actualmente tiene más contagiados, y es por varios motivos. Uno es el clima que tenemos, que atenúa bastante la patogenia del virus, y otra es porque la juventud, que ha sido el principal foco de contagio, en Málaga se ha comportado de una manera, salvando la distancia y sin generalizar, distinta a otros dos focos de la comunidad autónoma, como son Granada, donde hay una importante población estudiantil, y Sevilla. Y esta es la situación que tenemos actualmente. Una sanidad desmantelada previamente, que la pandemia por el coronavirus ha puesto de manifiesto todas las vergüenzas y todas las carencias que nosotros veníamos denunciando
desde el 2002, 2003, donde empezamos a detectar la falta de inversiones en Málaga, sobre todo en asistencia especializada, y luego posteriormente las deficiencias como consecuencia de los recortes en personal. No sé si me he extendido mucho, lo he intentado resumir para que no resultar muy pesado. Si luego hay preguntas, pues ya ahondamos donde queráis. Perfecto, Fali, ha sido perfecto, conciso, y además nos has dado las claves, como bien has explicado. Comisiones Obreras ha venido denunciando todo este tipo de mermas estructurales que tenía el sistema sanitario desde hace muchísimos años, lo mismo que Izquierda Unida, que ahí hemos ido siempre de la mano junto a vosotros y vosotras. Yo invito a todos los que nos están viendo a que puedan acceder bien a los informes que Comisiones Obreras hace públicos en relación a la sanidad y que incluso han sido trasladados a este documento de Málaga Post-COVID, que se ha trabajado desde a nivel provincial desde Izquierda Unida, con la participación de toda la militancia y también de los sindicatos, de vosotros, de Comisiones Obreras, donde ahí el que quiera ver y quiera detenerse en esos datos de la sanidad, pues se le van a poner realmente los pelos de punta al ver cómo se ha ido desmantelando la sanidad para ir transfiriendo desde lo público a lo privado, porque vemos que, como decía Fali, las camas han bajado desde hace 20 años en relación con el aumento tan brutal de población que ha habido en la provincia de Málaga, pero es que las camas hospitalarias privadas han crecido de una manera desorbitada, lo que da pie a entender lo que son las políticas que han ido desarrollando los partidos que han gobernado estas instituciones andaluzas, que se han preocupado porque esos nichos de mercado privado pues los cubran esas empresas multinacionales, y hoy estamos viendo cómo los grandes hospitales privados de Málaga pues siguen haciendo obras de ampliación para seguir aumentando, porque estamos viendo que no hay respuesta, por desgracia, de las instituciones públicas con una fuerte inversión en sanidad pública, que es lo que necesitamos. Muchas gracias, Fali, como decía. Ahora le vamos a dar paso a Antonio Carrillo, para que nos pueda hablar sobre su punto de vista de cómo está la educación actualmente afectada por la pandemia, y cómo venía también, o la situación que tenía antes de la pandemia, la educación pública andaluza. Adelante, Antonio. Bueno, buenas tardes. Agradecer a Izquierda Unida este debate, que viene bien para un poco situar el contexto por el que estamos atravesando desde los distintos sectores, ámbitos de servicios públicos, que estamos intentando hacer las cosas diferentes a lo que son las políticas conservadoras. Si te parece, yo un poco lo que habíamos hablado, la idea sería empezar brevemente hablando de las dificultades y después, en un segundo turno, pues qué propuestas hacemos, ¿no? Un poco denunciar lo que no nos gusta y plantear las alternativas que tenemos. Y además, hoy, en un día, 27 de noviembre, que es el Día del Maestro, en este caso yo soy profesor, pero en este caso, vinculado al ámbito educativo, es el Día de los Maestros y de las Maestras. Buen momento para reivindicar la lucha que está teniendo mucha gente por tener una educación pública mejor y de calidad. Dificultades, pues podéis imaginaros, ¿no? Trabajar en clase con 25, 30 alumnos, estudiantes, con la que está cayendo, es complicado. Y más, sobre todo en primaria y primero y segundo de la ESO, donde la presencia es obligatoria, con lo cual tenemos clases de 30 alumnos y alumnas, con las dificultades que ello supone, teniendo en cuenta que son adolescentes o niños, ¿no? Los protocolos COVID están muy bien a nivel teórico en los institutos, en los colegios. Yo voy a hablar de mi experiencia en mi instituto, pero básicamente serán todos parecidos, que en la teoría está muy bien, pero no debemos olvidar que son adolescentes, ¿no? Entonces, el protocolo se cumple durante la clase, pero cuando hay un cambio de clase y tú te vas a otra clase, esos 5 minutos que hay un cambio y viene otro profesor, otra profesora, pues se detecta que los chavales, pues el tema de la distancia no lo tienen tan claro como nosotros y como nosotras, ¿no? Entonces, están habiendo casos de contagio. No lo sabemos porque no nos están diciendo las cifras concretas, por ley de protección de datos y demás dicen, pero yo, por ejemplo, en algunas clases mías, alumnas que tienen COVID o están en cuarentena, y eso supone un estrés añadido a la situación
que ya de por sí se da dentro, por ejemplo, de un segundo bachillerato con la presión de la selectividad. Problemas que tenemos ya, y es algo que viene ya de hace tiempo, la ratio, el número de alumnado en cada clase. En principio 25-30, pero me consta que hay grupos de segundo bachillerato, primer bachillerato, con cerca de 40 estudiantes. Imaginad 40 niños y niñas estudiando para un solo profesor, es muy complicado. Este año, ¿qué se ha pretendido, qué se ha hecho? Pues con el tema COVID, como no se ha metido suficiente profesorado ni se ha dividido las clases, han ido a lo práctico. Según ellos, ¿qué es? Pues depende de cada instituto. En algunos, como el mío, hemos hecho la enseñanza sincrónica, que consiste en que una semana viene la mitad de la clase y a la semana siguiente viene la otra mitad. Y durante ese tiempo hacemos lo que estamos haciendo aquí con este debate online. Los estudiantes que se quedan en casa pues nos siguen vía online a través de diferentes plataformas, bien sea Google Classroom o con el Meet, o bien sea con otras plataformas como la Moodle de la Junta de Andalucía, y tenemos esa enseñanza. ¿Dificultades? Pues porque la Junta a nivel tecnológico nos ha apoyado poco, y cuando lo ha hecho llega tarde. Por ejemplo, yo sigo usando mi teléfono móvil para las clases, sobre todo lo uso como a nivel de móvil para poder conectarme con los estudiantes en casa, porque el ordenador que prometió han llegado por fin después de 2 meses. En julio la Junta salió públicamente anunciando a bombo y platillo que iba a destinar 45 millones de euros para comprar 150.000 portátiles, ordenadores portátiles, para dar alumnado y profesorado. Pues eso era para el principio de curso. Decían que se pretendía impulsar cambios metodológicos y combatir la brecha digital, y nos parecía bien. El problema es que no ha sido a principio de curso, sino que ha sido hace un par de semanas, y solo nos ha llegado al profesorado. En este caso, al alumnado no se le ha dado ningún ordenador, y además es Guadalines, que está muy bien, software libre, pero han puesto una versión Edu 20.04 que está en prueba. Con lo cual, yo quería hoy haber hecho esta transmisión con el ordenador portátil de la Junta de Andalucía. Me es imposible porque el sonido del micrófono no funciona. Con lo cual, un poco ejemplos de chapuzas que hacen, aunque luego vendan que lo hacen todo muy bien. Además de la ratio y de estos problemas tecnológicos, vemos también que han anunciado la contratación de profesorado COVID, pero es insuficiente. En principio era hasta diciembre. Creo que esta semana han anunciado que hasta junio estará este profesorado, pero sigue siendo insuficientemente. Entonces, para desdoble, etcétera, vemos que este profesorado no llega a cubrir las necesidades reales para una buena educación. ¿Qué más? Estos portátiles que supuestamente iban a dar al alumnado, que no han dado, en caso de que se dieran, después lo veremos como propuesta, sería bueno que para aquellas personas, aquellas familias con pocos recursos, que se les cediera en préstamo como a todos los demás, pero además llevaran datos de internet para que no tuvieran gastos. Y también, al hilo de esto, un debate que hace tiempo tenemos, sobre todo con el tema de la gratuidad del libro. Sabemos que hay un cheque libro, y hay gente que nos planteamos por qué tenemos que seguir haciendo ese negocio con las editoriales cuando tenemos ese material digital que, con un buen equipo digital, un ordenador que funcionara en condiciones, podríamos perfectamente trabajar materiales digitales y con el tiempo ahorrar costes a la educación pública para invertir en otras cosas. Otras dificultades es el tema de las guarderías públicas, donde deja a la gente a sus niños pequeños entre 0 y 3 años. Sigue habiendo un gran déficit en ese tema que esperemos que poco a poco a nivel nacional con los presupuestos nuevos se vaya mejorando. Algo que se está hace unos años poco a poco introduciendo es el tema de la higiene mental, el trabajo mental entre el alumnado, que tanto el Departamento de Orientación, los orientadores, que solo suele haber 1 o 2 por instituto, junto a la posible contratación de psicólogos, trabajemos también a nivel psicológico con el alumnado, el tema de pues mental, del estrés que lleva, el saber relajarse, el saber un poco la autoestima, estos temas que para el mundo adolescente en el que estamos trabajando es muy importante para ellos. Y en cuanto a universidad, pues también recortes que han habido muy, muy grandes, 135 millones aquí para las universidades. En Málaga tenemos el debate de qué pasa con la UCAN, la posible cesión de suelo a universidades privadas. Parece ser que se están planteando la posibilidad de otras universidades privadas, pero no se habla de financiar la universidad pública.
Y como cosa curiosa, pues, ¿no?, ¿qué pasa con Imbroda, nuestro consejero de educación, y vinculado, como sabemos, a las escuelas MEDAC de formación profesional, cuando la FP en los institutos públicos deja mucho que desear, ¿no? Son algunas pinceladas de algunos temas interesantes que después, si queréis, en el debate podemos comentar. Y en la segunda intervención mía, pues ya hablaría de propuestas que tenemos como Izquierda Unida para mejorar la educación. Muchísimas gracias, Antonio. Efectivamente, tal como ha expresado Antonio, el problema también viene de lejos, ¿no? El problema de la ratio siempre ha existido en educación y sobre todo ahora con la pandemia, una queja generalizada que tenían todos los centros educativos, la comunidad educativa, era que el peso ha recaído sobre todo en los hombros de esos equipos directivos de los centros, ¿no? Y como bien decía, la Junta promete y con el autobombo pues publicita esas medidas que llegan tarde y mal, por ejemplo con el micrófono roto, ¿no? Como curiosidad decía de ese ordenador, Antonio, y porque la Junta ha estado más preocupada en salvar el verano y está más preocupada ahora en salvar la Navidad que en salvar vidas o en salvar los servicios públicos, reforzándolos y dotándolos de infraestructura, de personal y de una calidad acorde a las necesidades que tenemos hoy en día en nuestra tierra. Pues continuamos con la siguiente ponente, Lola, que nos va a hablar de servicios sociales que seguramente pues también nos va a exponer pues toda esa problemática que ha venido arrastrándose desde años atrás y que sobre todo se habrá visto agravada, igual que se ha visto en sanidad y en educación con la pandemia. Lola, cuando quieras. Buenas tardes, agradecer la invitación y bueno, deciros que al igual que los compañeros que me han antecedido, en servicios sociales, al igual que en salud, en sanidad y en educación, pues hemos sufrido los recortes y la pandemia ha venido a poner la vida en el centro y a tener que poner sobre la mesa qué es lo esencial. Y los servicios sociales a la semana de la pandemia ya eran servicios esenciales con la situación de precariedad existente, porque si bien la pandemia ha venido a poner la vida en el centro, lo que ha venido también a evidenciar que las situaciones de desigualdad estructural en la sociedad, pues sobre ellas han caído también esa situación. ¿Qué ocurre? Que en distinción a la salud, a la sanidad y a la educación, los servicios sociales no tienen una ley marco de servicios sociales, no tienen una ley estatal que garantice derechos de ciudadanía. La ley andaluza de servicios sociales que se aprobó en 2016, lo que vino es abrir la puerta a la privatización de los servicios sociales y a considerar servicios de responsabilidad pública aquellos que eran privados, pero que venían a disfrazar las carencias del mismo sistema público de servicios sociales. Los servicios sociales comunitarios, que son competencia de la administración local, su gestión, y las diputaciones en aquellos ayuntamientos que son menores de 20.000 habitantes, partían de situaciones colapsadas y con la situación que tenemos ahora vienen a situar que hay situaciones en la sociedad de personas que no consideran que son derechos sociales, el derecho a los cuidados, el derecho a una información, orientación, tanto del sistema público de servicios sociales como de otros sistemas, como en la educación, la salud, las pensiones, la participación social. También ha venido a ver que la inserción, la inclusión social, la escolar y la laboral, que también es algo que se trabaja en servicios sociales, pues siempre ha trabajado sobre mínimos. En los centros de servicios sociales comunitarios, que si bien no están dotados al 100%, pues ahora con la pandemia se ha duplicado esa atención. Por dar un dato, en 6 meses de 2020 se han atendido el 200% de la población que ya se había atendido en 2019. Cuando en 2012, porque la ley de autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia, que era un derecho subjetivo y que como derecho subjetivo partía de financiación insuficiente y de un proceso burocratizado que tardaba como 8 meses en gestionar una prestación, pues ahora con los recortes de 2012 eso tuvo una merma muy significativa
a nivel central y ahora pues las situaciones que veníamos atendiendo se duplican, se triplican y las necesidades ya hemos visto también, por ejemplo, lo que ha pasado con las residencias. Las residencias, que es una prestación de los servicios sociales, que la gestión es de la Junta de Andalucía. En Málaga hay una residencia privada, pública, todas las demás son privadas, en el mejor de los casos con conciertos y economía social. En otros son empresas lucrativas. Y lo que sí venimos defendiendo desde hace años es que los servicios sociales tienen que ser públicos, de gestión directa, y que tienen que ser servicios para que toda la ciudadanía pueda acceder, porque en cualquier momento de la vida y en cualquier situación tendrían que ser servicios universales. Los servicios universales, como he dicho, a la información y orientación y acceso al apoyo a la unidad convivencial y la ayuda a domicilio, que es gestión local también, la inserción escolar, laboral y social y la subsistencia garantizada, el acceso a la cobertura de las situaciones de subsistencia. Ahora, a nivel central, se ha puesto sobre la mesa pues todo el tema de los desahucios, que ahora parece que va a haber una moratoria, o con los suministros vitales. Tendrían que estar garantizados, son derechos humanos, son derechos que tendrían que estar bien reconocidos y, sin embargo, pues partimos de situaciones de precariedad que ya las teníamos de antes, tanto a nivel de la ciudadanía como a nivel del sistema de servicios sociales, atomizado, con situaciones de precariedad que llevan a la subcontratación de servicios que debieran ser de gestión directa, como he dicho, y sin financiación suficiente. No se puede, la red de servicios sociales todavía, porque hablaba Antonio de el número de alumnos por aula, es que en servicios sociales la ley ya planteaba que tenía que haber un profesional de referencia, que es la trabajadora social, y que tenía que haber unas ratios, pero no se ha desarrollado. Es que 4 años después de la Ley de Servicios Sociales de Andalucía no ha venido a desarrollar el plan estratégico de servicios sociales, el catálogo de las prestaciones sociales y de recursos que tiene que haber, el mapa de servicios sociales. Las ratios de atención tienen unos desequilibrios territoriales inmensos, con lo cual ahí nos quedamos en una situación de que se dan servicios sociales diferentes y paralelos con desequilibrios territoriales. Una persona, por el hecho de ser persona, viva donde viva, le va a tocar uno u otro y con una situación de precariedad. Después la legislación, como bien la ley de autonomía personal y ahora el ingreso mínimo vital, requieren de unas situaciones que a veces se burocratizan en exceso. Cuando un niño o una niña necesita un colegio, al día siguiente o a la semana tendría que tenerlo. Una persona que tiene una necesidad de cuidados tendría que tener la misma respuesta. O en sanidad, ¿no? Si necesitas una operación urgente, tendrías que tenerla al día siguiente. Sin embargo, estamos a veces apresados por situaciones de burocratización y que impiden a veces la intervención desde lo profesional. Y necesita cambios los servicios sociales para adaptarse a esa nueva realidad. Porque a 42 años de quitar del término de beneficencia de la Constitución, se empiezan a dar otra vez visos de paternalismo y de beneficencia y caridad, cuando creíamos que eso ya estaba más que superado. Y no puede haber ciudadanía de primera y de segunda, tiene que ser derechos garantistas para todas las personas. Y bueno, desde Izquierda Unida está en esencia que siempre donde se ha gobernado lo que ha intentado es mejorar las condiciones de vida de las personas, y esa es en esencia también la labor que se realiza en los servicios sociales, porque todo el mundo conoce la sanidad, conoce la educación, pero los servicios sociales son mucho trabajo invisible, mucho trabajo desconocido, con un impacto de género en el que la mayoría
de las profesionales somos mujeres y eso nos lleva a veces a mimetizarnos también con la población que venimos atendiendo, situaciones de desigualdad en la que la gente no exige sus derechos. No sé si me he alargado o cómo vamos de tiempo. Perfecto, Lola. Intento hacer Estupendo. un día, después vamos a las propuestas. Estupendo. Muchas gracias, Lola. Efectivamente, la situación que pone encima de la mesa Lola la vemos a diario en todos los servicios sociales de nuestros ayuntamientos, ¿no? Yo la veo en el ayuntamiento de Fuengirola, donde soy concejal. El colapso de los servicios sociales comunitarios es total y absoluto. Los trabajadores sociales no dan abasto para atender a la población. Ya no daban abasto antes y ahora con la pandemia se ha visto agravado ese problema. Y después, pues los que tenemos la mala suerte de tener un gobierno del Partido Popular en su ciudad, como por ejemplo nos ocurre aquí en Fuengirola, ocurre en la ciudad de Málaga, pues vemos que todos los servicios pues están privatizados, como por ejemplo el servicio de ayuda a domicilio, donde además está en manos generalmente de grandes empresas multinacionales que explotan a las trabajadoras, porque hablo de trabajadoras porque en su mayoría son mujeres, hasta tal punto de que tienen que estar peleando a cada céntimo de su nómina porque quieren arrebatarle hasta el aire que respiran. Entonces, sobre ese tema, además, tenemos a nuestro compañero Acopi, que nos va a poder ilustrar y dar todas esas sensaciones que tiene o toda esa información que él puede tener al ser pues delegado sindical en la ayuda a domicilio, y estamos deseando escucharte. Copia, adelante. Bueno, también agradecer a Izquierda Unida pues el habernos invitado a estas jornadas y poder hablar un poquito de la ayuda a domicilio también, porque la mayoría de la gente pues ve la sanidad, la educación y, como ha dicho la compañera, los servicios sociales, y en nuestro caso la ayuda a domicilio pues suele ser la gran olvidada. Quizás pueda ser pues porque al final siempre la necesitamos al final de nuestras vidas y nos parece algo lejano, pero cuando las necesitamos vemos pues la falta de recursos que existen. Junto a las residencias de la tercera edad, pues bueno, la ayuda a domicilio pues uno de los pilares básicos de la dependencia, ya que bueno, permite a las personas dependientes pues que estén en su domicilio y les aporta una calidad de vida, ya que no tienen que salir de sus rutinas, pueden disfrutar de sus familiares, con sus vecinos, pero eso sí, teniendo una atención especializada. Bueno, es un servicio público, realmente está subvencionado por la Administración Central, por las comunidades autónomas, pero son las corporaciones municipales las que lo gestionan. Y bueno, lo pueden realizar tanto a nivel municipal como externalizarlo. Claro, la mayoría de los ayuntamientos pues lo externalizan. Y con esto pues tenemos una serie de problemas que han sido muy evidentes en esta pandemia. Nos ha faltado pues, una falta de EPIs total. Bueno, desde Comisiones Obreras, por ejemplo, pues tuvimos que hacer de forma casera pantallas faciales caseras para distribuir por las compañeras en los diferentes municipios. La falta de test de PCRs que no se nos están haciendo, cuando luego nosotros somos portadores o podemos ser portadores y portadoras de la enfermedad, yendo a los domicilios de estos usuarios que son de alto riesgo. Y ya, bueno, casos ya extremos como ha sucedido en marzo en Málaga Capital, por ejemplo, que bueno, se hizo un protocolo de actuación decretando unos servicios mínimos y a la de 2 días se eliminó, dejando a las trabajadoras con falta de EPIs y, bueno, y poniendo en grave peligro tanto a las trabajadoras, a sus familias, como a los propios usuarios. En otros municipios pues sí que tuvimos la suerte de como en Benalmádena, por ejemplo, pues adelantarnos un poquito y desde el sindicato ya pedimos reuniones con los servicios sociales de aquí y con la empresa y nos adelantamos incluso al estado de alarma, y el día que se decretó ya teníamos decretados los servicios mínimos y más o menos pues se pudo ir funcionando un poquito mejor. Pero bueno, luego otro de los grandes problemas que tenemos nosotros y nosotras en la ayuda a domicilio es el precio hora, que lleva congelado desde hace más de 10 años en Andalucía, a 13 euros. 13 euros que es
el dinero que se queda, digamos, que se le otorga a la empresa, no a los trabajadores. Y bueno, ahora parece ser que ya después de 10 años en Andalucía no han concretado de cuánto va a ser la subida, pero bueno, sí que abre un camino a la mejora de nuestros salarios con ese dinero. Pero bueno, es un dinero que claramente es insuficiente para que las empresas puedan tener un beneficio y que puedan cumplir con nuestros convenios, llevándonos siempre pues, a una serie de conflictos laborales. Luego, claro, es que podríamos hablar de problemas y problemas. Nosotros, otro de los grandes problemas que tenemos es la invisibilidad que tenemos en nuestro trabajo. Se nos ve por la calle paseando a ancianos, es la chica que va a cuidar, pero realmente es un servicio que está profesionalizado. Nosotros tenemos que tener unas titulaciones y luego vemos también que se nos queda con muy al descubierto. O sea, sufrimos, hay veces que se sufre agresiones físicas, otras que son las eternas invisibles, ¿no? Que son las agresiones verbales, las exigencias que no entran en sus vías, en los planes que tienen concertados con los ayuntamientos, pero que se nos exige pues, que hay que asear a los usuarios y sin en cambio, no, parece que somos las chachas que tenemos que limpiarle la casa a los usuarios, pero también a los convivientes con ellos. Y luego, bueno, también problemas de salud, porque estuvimos hablando ya, desde el sindicato llevamos hablando desde hace más de 2 años de algo que se nos miraba con cara rara, incluso las propias trabajadoras, que eran los riesgos biológicos que teníamos. Entrar en una casa hasta marzo, entrar con unos guantes o con una mascarilla, era como decirle al usuario de que estaba apestado, que no podíamos, que teníamos que estar sin ninguna protección. Luego, otro de los mayores problemas que tenemos son los accidentes que tenemos en itinere, porque bueno, en la mayoría de los sitios, a pesar de que en el convenio se nos dice de que tenemos el tiempo del desplazamiento de un usuario a otro, el tiempo efectivo de trabajo, la realidad es que en la mayoría de los sitios no se cumple. Entonces, con las prisas que tienen las trabajadoras, pues existen muchos accidentes de una casa a otra. Otro problema grave que tenemos es que no tenemos ninguna enfermedad reconocida laboralmente. O sea, ni siquiera el túnel carpiano o problemas de columna, que con los movimientos repetitivos que tienen las trabajadoras y las cargas que tienen, pues acaban siendo unos problemas muy graves. Luego, por ejemplo, pues con el coronavirus, mientras el problema sanitario, o sea, el personal sanitario y el personal de residencias se les ha dado, en caso de contagio, como accidente laboral y es reconocido como enfermedad laboral en caso de tener secuelas, nuestro colectivo se nos ha dejado totalmente al margen y se nos considera como una enfermedad común asimilable a accidente laboral, pero a efectos económicos. Eso significa de que si nosotros y nosotras el día de mañana tenemos algún tipo de ahí no me va a salir la palabra, de trastorno, ¿no? Digamos, por culpa del coronavirus, pues se nos va a tratar como una enfermedad común. Aparte que a efectos económicos también el 25% que teníamos que cobrar por convenio por parte de la empresa, pues la mayoría se están quitando de en medio y nos dejan con el 75%, cuando en muchas ocasiones pues es por culpa de nuestro trabajo. Algo que también nos preocupa también ahora que parece que va a salir vacunas y tememos que se nos vayan a dejar también al margen, que vaya a ser a sanitarios y a personal de residencia, cuando nosotros también somos personal de que, como he comentado antes, vamos a acabar pues transmitiendo la enfermedad si no hay una vacuna. Luego también, bueno, quería recordar de que en Andalucía pues somos alrededor de 35.000 trabajadoras en la ayuda a domicilio. En Málaga, en la provincia, en torno a 6.000, que son unas cifras que van creciendo y bueno, que a pesar de, como he comentado antes, de ser un servicio totalmente profesionalizado, que se nos exige tener una titulación, pues en su defecto, pues tener un certificado de profesionalidad, pues el salario base no llega a los 1.000 euros en jornada completa. Algo que hoy en día es un privilegio, ya que la mayor parte de las trabajadoras
pues están con jornadas parciales con una media que llega a unos 500, 600 euros brutos. Con unas jornadas interminables que tampoco se suele respetar la jornada, que empiezan desde las 8 de la mañana y acaban a las 9 de la noche, en muchas ocasiones, cortando en varios tramos, ¿no? Además, bueno, claro, es un servicio que es totalmente feminizado, con la mayoría de las trabajadoras, pues con hijos, que no se les permiten unas conciliaciones laboral con sus familiares, con sus parejas en muchas ocasiones también en paro, y que bueno, que además de ser trabajadora, pues finalmente muchas de ellas acaban siendo usuarias de los servicios sociales. Y bueno, para finalizar, quiero decir eso, que tenemos que tener claro de que a pesar de tener una jornada al 100% y cumplir un convenio a rajatabla, ya de por sí nuestra situación sigue siendo muy grave y muy mal, muy precaria. Y bueno, ya para finalizar, pues luego ya en la segunda ronda, como ha comentado el compañero de educación, cosas que hemos estado haciendo y que se podrían hacer ya a continuación. Muchas gracias. Gracias, ¿se escucha? Gracias, Copi. Como bien ha expresado el compañero, pues bueno, la ayuda a domicilio pues es una de las profesiones más precarizadas que tenemos en torno a los servicios sociales. De hecho, son muchos los ayuntamientos donde, como bien ha comentado Copi, pues tienen esta ayuda a domicilio externalizada, y estas grandes empresas se lucran con la explotación laboral de estas trabajadoras. Me refiero a trabajadoras nuevamente porque son mayoría en el colectivo, y evidentemente eso habría que cambiarlo, ir transformando eso, pasando a un servicio público de gestión directa, que sean los propios ayuntamientos que gestionen, y que se acabe con esa precarización en ese sector. Pues sin más, podemos iniciar ya la siguiente ronda, la segunda ronda de intervenciones, donde aquí vamos a ser un poco más propositivos, donde vamos a empezar a dar esas soluciones a los problemas que hemos descrito, o posibles soluciones a los problemas que hemos descrito, que muchas de ellas están recogidas en el documento Málaga Post-COVID, que se ha trabajado directamente con los colectivos, con los militantes y demás, pero que sin duda todo lo que se trabaje hoy aquí y todo lo que reflexionemos aquí en el acto, si no está incorporado en ese documento, como he dicho al principio, pues se incorporará. Empezamos esta segunda ronda por Fali. Adelante, Fali. Muy bien, bueno, en sanidad casi todo pasa por un aumento de la inversión. Entonces, bueno, hay fundamentalmente dos bloques: el dedicado al aspecto laboral y luego el dedicado a la estructura, ¿no? A los recursos materiales. A nivel laboral, el gran problema que tenemos, sobre todo en atención primaria, como dije antes, la falta de la disminución de la plantilla, y que no se corresponden a las ratios, como decía el compañero de educación. Nosotros en atención primaria teníamos un pacto de que hubiera como máximo 1.500 pacientes por médico, y según esa pues salían las mismas ratios para pediatra o ratios similares para pediatría y para enfermería, ¿no? Esto no se cumple. En el centro de salud donde yo trabajo, pues la media está cercana a los 2.000 pacientes por médico. Todo esto viene como consecuencia de la disminución de profesionales que hablé en la primera intervención. Entonces habría que hacer una fuerte inversión en plantilla para adaptar la ratio a los niveles óptimos, ¿no? Pero no solo aumentar la plantilla, sino también dotarla de unos contratos dignos. Los médicos andaluces, los enfermeros andaluces, el personal de gestión y servicios, celadores y demás, son los profesionales peor pagados de toda el Estado, ¿no? Por lo cual es fácil pensar que la situación laboral que hay
los contratos que se están haciendo. El PP cuando llegó al poder decía que todos los contratos iban a ser mínimos de un año. De contratos de un año no habrán hecho ni el 1%. Ahora a los eventuales le han renovado hasta el 30 de abril y lo hemos vivido como un gran logro, ¿no? Estos contratos precarios están haciendo que muchos profesionales emigren, que emigren a otras comunidades autónomas que están mejor pagadas, a otros países, pero lo que es más penoso, están emigrando dentro de Málaga a la sanidad privada. Tú lo decías antes, José Miguel, que la sanidad privada en Málaga tiene un filón. Es el lugar de toda España donde más ha crecido el número de camas hospitalarias privadas. Los hospitales están desbordados, ya están empezando a tener los problemas de masificación que ha tenido la pública por la falta de inversión, y es por el crecimiento exponencial que ha tenido la medicina privada. Este crecimiento también está tirando de muchos profesionales que están yéndose a la privada, y además favorecido por las condiciones que ha puesto la Junta de Andalucía al quitar la dedicación exclusiva a los médicos de la sanidad pública, y ahora ya pues, todos pueden simultanear medicina pública y privada, lo que pensamos desde Comisión Obrera que va a suponer una merma todavía de profesionales en la sanidad pública. Y fundamentalmente a nivel laboral esas son las propuestas, ¿no? Estabilidad en los contratos, aumento de plantilla para tener las ratios necesarias. A nivel estructural, un mal endémico que tiene nuestra provincia es la falta de recursos materiales, ¿no? Hablamos antes de la falta de camas y eso no se va a solucionar hasta que se haga el mal llamado tercer hospital, que podríamos llamar el nuevo regional que se debe hacer en Málaga, pero que este nuevo regional no venga a cerrar las estructuras que ya hay, porque si no sería continuar más o menos más de lo mismo, sería reutilizar el actual hospital regional para actividades sociosanitarias, de patología de media y larga estancia. Una promesa electoral que llevaba el PP, que era convertir el Hospital del Este en la zona del Palo, donde hay una población, sumando con el Rincón de la Victoria y los pueblos adyacentes, de más de 100.000 personas, que tiene unas cronas de distancia a la urgencia hospitalaria peor que en algunos sitios de la serranía de Ronda. Y el problema, además de abrir el hospital de Estepona, que ya está hecho, poner al completo el hospital de Guadalhorce, el problema que surge es que la dotación de camas, y perdona que me refiera siempre a esto, pero es que es lo más indicativo y lo más didáctico, la dotación de camas hasta que se haga el hospital, el tercer hospital o el nuevo hospital regional, vamos a seguir igual. Es decir, que si esta pandemia se vence con la vacuna, si viene luego otra, vamos a tener los mismos problemas, porque tienen que pasar 7, 8, 9 años hasta que se concrete. ¿Qué hacemos mientras tanto, no? Nosotros en Comisión Obrera, yo sé que chirría un poco, ¿vale? Propusimos una medida que ya se ha llevado en Sevilla, ¿no? Que utilizar un hospital que esté ya funcionando de una manera, no es un concierto, sino un consorcio. Es decir, que todos los profesionales son del SAS, todo la material diagnóstico, quirúrgico, etcétera, todo lo que es la infraestructura, sea del SAS en un edificio que ya esté construido, ¿no? Como podría ser el Hospital Pascual, sin concierto. La figura que nosotros proponemos es el consorcio, que ya está funcionando en Sevilla con el Hospital San Juan de Dios. Aquí el Hospital San Juan de Dios también hemos hablado con el sindicato con ellos y también estarían dispuestos de manera circunstancial y temporal mientras se construye el hospital, porque si no vamos a seguir teniendo los mismos problemas. No es una defensa o no es un hospital público, pero es lo más que se nos puede asemejar a un hospital público mientras se construye o se dota de Málaga de la infraestructura que es necesaria para poder tirar ante la situación normal, tanto más como en una pandemia. Muchas gracias, Fali, por tu explicación. Lo que venía diciendo Fali, problemas estructurales que necesitan
unas soluciones estructurales con aumento de inversión, aumento en infraestructuras, pero que ese aumento en las infraestructuras no sirva, como por ejemplo el hospital de Estepona, es decir, para deslocalizar, es decir, llevarnos el personal del hospital de Marbella al hospital de Estepona sin dotarlo de más recursos humanos. Al final viene siendo parches que no solucionan esos problemas estructurales y de fondo que ya tenía nuestra sanidad pública. Pasamos el turno a Antonio Carrillo para que nos dé sus propuestas y sus soluciones a estos problemas que tiene la educación pública. Adelante, Antonio. Bueno, vamos a ello y por supuesto algunas pinceladas. Empezando coincidiendo con lo que decía Fali en sanidad, ante todo, más presupuesto. Yo creo que la solución en todos los ámbitos de servicios sociales, de educación, sanidad y otro es aumentar la inversión pública para llegar un poco a lo que están haciendo en otros países europeos más avanzados. En educación planteamos un 7% de los presupuestos generales del Estado para llegar a la media que tienen en Europa. Justo junto al presupuesto, pues también el tema de la plantilla que sea más estable. Tenemos una plantilla del profesorado interino y eso supone mucha precariedad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en mi caso, un poco a veces poner ejemplos personales puede un poco ayudar a entender. De 8 años que llevo siendo profesor, solo una vez he repetido centro. Es decir, cada año me toca cambiar de centro, con lo que supone empezar en un nuevo trabajo. Saber el funcionamiento del centro, compañeros, inquietud, incertidumbre, conocer al alumnado. Todo eso yo creo que con unas plantillas estables hace que la calidad del servicio, en este caso de la docencia, sea mucho mejor. Conoces el perfil del alumnado año tras año, conoces a los compañeros, te da tiempo a preparar material. Yo, por ejemplo, el año pasado trabajaba con una plataforma, Moodle, este año trabajo con otra plataforma, Classroom, con lo cual el material que tenía, y era mucho en la Moodle, mucho no me sirve. Con lo cual crea nuevo material y eso hace que pues se genere inestabilidad que afecta al sistema y también, sobre todo, por justicia. En cualquier empresa privada, la ley dice que cuando un trabajador lleva 2 años, hay que hacerlo fijo o se le echa, ¿no? Nosotros aquí se está jugando con los trabajadores docentes en fraude de ley. Así hay sentencias judiciales europeas que lo dicen, pero todavía no se apuesta por ello. En este caso tengo que decir y agradecer a 2 sindicatos, USTEA y CGT, que en este caso sí que han apostado por una doble vía de acceso para el tema de las posibles plazas de funcionarios, y sea que por un lado a la gente que ya lleva muchos años trabajando y está en fraude de ley se haga una especie de proceso selectivo por mérito, y otra vía para la gente que no ha entrado nunca a trabajar, que tenga la posibilidad también de entrar. Además de eso, sabemos que hace poco se ha aprobado una nueva ley, la LOMLOE, en el Congreso de los Diputados, pero otra vez, por desgracia, por 177 votos, con lo cual ya tenemos a los partidos de derecha que han dicho que en cuanto a un día vuelvan al poder, pues la van a derogar. Entonces vemos que, aunque sea muy complicado y sabemos que la derecha no estaba por la labor, es una ley que no nace del consenso, eso lo sabíamos, pero también tengo que decir que a los que estamos a pie del cañón, en este caso en los centros escolares, nadie nos ha preguntado qué pensamos de cómo podríamos mejorar la educación. Entonces, también yo creo que esa ley también adolece de una mejora participativa de ella. Los que estamos o hemos trabajado con Izquierda Unida sabemos que cuando estuvimos en el gobierno andaluz, la ley de participación ciudadana fue ejemplar, y yo mismo tuve la oportunidad de ir por comarca y conociendo la provincia de Málaga, haciendo reuniones abiertas a toda la ciudadanía para hacer aportaciones para qué ley queríamos de participación ciudadana. En ese sentido, no se nos pregunta a los profesores, no se pregunta al alumnado, con lo cual es una ley que es cierto que tiene muchas mejoras respecto a la anterior ley, que por fin la famosa ley Wert se ha derogado, y hay cosas positivas, entre otras cosas se le da más participación a los consejos escolares, se deja ya que el director o directora sea colocado a dedo, por este caso por la administración autonómica o las consejerías de educación, sabiendo que se aumenta la participación con eso, pero hay muchas cosas todavía por mejorar, y bueno, son casi 200 páginas para leer. Quien tenga interés pues le puede echar una mano. O sea, se puede poner a ver las propuestas que mejoran, que en algunos casos sí que es cierto.
la religión deja de contar como nota, etcétera, ¿no? Y vemos a la derecha que está movilizada por algo que la gente de izquierda tenemos muy claro. La religión fuera de las escuelas no tiene por qué contar para la nota, y también el tema famoso de la educación concertada. En este caso, que haya educación privada, pues quien quiera que se la pague, pero que con fondos públicos haya educación concertada asociada a centros religiosos, yo creo que nosotros y nosotras lo tenemos que tener muy claro, que educación pública y de calidad. Y además asumimos, como no puede ser de otra manera, propuestas que han hecho varios sindicatos, entre ellos nuestros compañeros y hermanos de comisiones obreras han hecho unas propuestas muy interesantes. Entre ellas hablan de un plan de inversión educativa potente a nivel nacional, lo tienen cuantificado cuánto sería y desglosado, muy interesante, cualquiera lo puede ver en su página web. Y algo que también llama la atención, que sea lo que ellos han llamado un plan estatal Renove, que quiere decir mejorar las instalaciones. Recuerdo hace unos años que estuve con unos alumnos en un intercambio en Holanda y me decían, profesor, aquí sí que nos gustaría venir. ¿Por qué? Porque no parece una cárcel. Asocian nuestros centros educativos a cárceles. Tal como están diseñados, la verdad es que muy acogedores no son. Cuando tú ves un centro diáfano con mucha iluminación abierto, decían, aquí sí nos apetece venir. Entonces yo creo que al final se reduce a presupuesto, pero a inversiones, como hemos dicho antes, a nivel educativo en materiales, en tecnología, pero también en hacer centros más amables. Y por último, no olvidar que estamos para trabajar para fomentar a un alumnado crítico que sea el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, personas competentes y que el día de mañana, además de buenos profesionales, sean buenas personas. Entonces, esas cosas hay que tener presente. Un poco algunas de las ideas de las muchas que podríamos estar comentando. Muchas gracias, Antonio. Aumento de inversión y sobre todo nos quedamos también con la problemática que ha puesto encima de la mesa, que creo que es muy importante, que es lo de lo que hablaba acerca de las plantillas estables y los problemas que tenemos en educación con esos profesores interinos que no tienen esa plaza fija y que, bueno, tanto su futuro pues siempre es incierto y, como decía, afecta también a la calidad de la enseñanza por todo lo que ha explicado Antonio, adaptarse a un nuevo centro, etcétera, etcétera. Creo que ha sido muy ilustrativo, Antonio. Antes de darle paso a Lola, me gustaría, para todos los que nos están siguiendo, que bien a través del chat o bien a través de Facebook, que estamos en directo, pues cuando termine esta segunda ronda de intervenciones, pues haremos un proceso de debate por si alguien quiere dejar alguna pregunta a cualquiera de los ponentes o alguna reflexión en torno a este encuentro, pues tendremos entre 5 o 10 minutos de debate abierto para que podáis preguntar bien a los ponentes o bien hacer cualquier tipo de reflexión y que ellos os puedan responder para que sea un poco más enriquecedor. Os animo que si alguno quiere tomar la palabra, nos lo indique por el chat, o si tiene alguna pregunta directa dirigida a alguno de los ponentes que están interviniendo en este acto, pues lo vayan haciendo para que después no nos quedemos parados en el siguiente punto. Sin más, pues Lola, te doy la palabra para que nos hagas llegar las propuestas y alternativas a estos problemas en servicios sociales. Pues al igual que Rafael y Antonio, coincido entre elementos que son troncales, que son inversión pública, estabilidad en el personal y equipamientos dignos para tener una atención digna y una cobertura de las necesidades que tienen las personas. Desde el área andaluza de servicios sociales, ahora Red de Activistas, se viene trabajando en la elaboración de propuestas y construcción colectiva para que entre en agenda social y política lo que ahora vemos como es la renta básica que planteamos nosotros, aunque un buen inicio es el ingreso mínimo vital, y aportaciones a las normativas que regulan los servicios sociales. Hay que reglamentar la ley de servicios sociales, tiene que haber un catálogo de prestaciones y recursos, tiene que haber un mapa con las ratios de atención digna, tiene que haber un plan estratégico, tiene que haber un plan de investigación social. Llevamos 32 años y hay que devolver a la ciudadanía y a los profesionales que se incorporan lo que se viene haciendo, ese trabajo
que se viene haciendo. Y proponemos una carta de derecho a la ciudadanía, derecho a la subsistencia garantizada, a la cobertura de los suministros vitales, el derecho a los cuidados, el derecho a la participación y, en definitiva, a una vida digna. Y, por supuesto, evitar la precarización tanto del personal como de los espacios. Y como nosotros no lo vemos de otra manera, tienen que ser servicios universales para todas las personas en todos los ámbitos de la vida y en todas las edades. Con suerte llegamos a mayores, cuando somos niños no somos totalmente independientes, niños o niñas, y necesitamos de los cuidados y de que durante toda nuestra vida y en cualquier faceta se atienda desde servicios sociales universalistas. Y evitar cualquier tipo de discriminación, que ahora parece que sale gratis, y hacer determinadas declaraciones constitutivas de delito y tendrían que tener su nombre. Hay que evitar cualquier tipo de discriminación por razón de sexo, etnia y plan de rescate de los servicios públicos. El 80% del personal que trabaja en servicios sociales es eventual, eso no se puede permitir. Tolerancia cero a la pobreza, estamos hablando de la pobreza, pero la pobreza tiene nombre, tiene rostro y tiene, son personas que necesitamos que formen parte de la sociedad, porque se pierde mucho talento cuando excluimos y dejamos en la cuneta a gente que puede tener unas oportunidades distintas a otras por nacer en una zona o en otra, en un entorno u otro. Transversalidad, por supuesto, con los ejes de feminismo, de ecologismo, de interculturalidad y de democracia participativa. Esto se consigue desde la construcción colectiva y desde la participación también. Y seguir insistiendo en la defensa de los derechos sociales, derechos de ciudadanía, la atención a las necesidades sociales para reducir las desigualdades sociales y, en definitiva, denunciar todos aquellos obstáculos en los que se encuentran las personas para ejercer sus derechos de ciudadanía. Principios de igualdad, solidaridad, justicia social y, en definitiva, una vida digna. No se puede confundir a veces la lealtad profesional por ser de un modelo político u otro con la construcción crítica, por lo cual los profesionales nos tengan que estar también organizados en el entorno laboral a través de los sindicatos y desde el entorno profesional a través de los colegios profesionales, que están haciendo también una gran labor de visibilidad de las situaciones de precariedad que vienen dando. Y desde Izquierda Unida, pues todas las propuestas están mucho más concretizadas en el documento que tú hacías alusión, pero he intentado hacer un resumen. Muchas gracias, Lola. Muy instructivo, la verdad. Me quedo con una palabra o con una frase enorme, ¿no? La defensa de la vida digna, ¿no? La defensa de la vida digna, evitar la precarización y servicios sociales universales, cuando a día de hoy se quiere normalizar por parte de la ultraderecha ese discurso del odio contra todos aquellos que no sean los españoles de bien, ¿no? Lo que ellos catalogan los españoles de bien. Entonces, creo que ante eso, vida digna y defensa de los derechos humanos por bandera, claro que sí. Por último, le doy la palabra al compañero Copi para que nos dé sus planteamientos sobre esas posibles soluciones a los problemas que nos ha trasladado en esa primera intervención. Adelante, Copi. Bueno, sí, yo desde mi punto de vista es intolerable que un servicio tan importante como la ayuda a domicilio pues esté en manos de empresas privadas, donde lo que va a primar siempre va a ser lo económico en vez de lo social. Entonces, la municipalización de la ayuda a domicilio ya no es una exigencia, es que es una necesidad. Ya que, bueno, desde la crisis del ladrillo, empresas como HL del señor Villarmir o Glece, en propiedad de Florentino Pérez, han irrumpido en nuestro sector y, bueno, desde solo con el IVA que se tiene que pagar por la externalización del servicio, pues contribuiría a tener un margen de ahorro y, bueno, además es un servicio que no es costoso para los municipios, porque prácticamente lo que se hace es mano de obra.
Entonces no es igual tan complicado como en otros sectores y debe ser una exigencia desde Izquierda Unida a nivel político. Por otro lado, los ayuntamientos tienen que dotar en sus presupuestos de una cantidad necesaria para estos servicios, ya que no se está llegando con los 13 euros que está aportándose desde las comunidades autónomas. Luego, bueno, nosotros desde el sindicato lo que intentamos hacer ya desde hace varios años es el empoderamiento de las trabajadoras a través de las delegadas. En Málaga no existe ya ni un solo municipio que no tenga un comité de empresa o sus delegadas sindicales. Y nosotros, bueno, llevamos trabajando los protocolos sobre agresiones psicosociales, riesgos biológicos y demás. Hemos estado por toda Andalucía, en todas las provincias, intentando explicarle a las trabajadoras y, bueno, sobre todo a sus delegadas, la importancia que es el mantener reuniones con los ayuntamientos, con los servicios sociales y con las propias empresas, pues para estar defendidas en ese aspecto, ¿no? Bueno, luego también deciros que en octubre, pues, Comisiones Obreras en Madrid pues, se reunió con el secretario de Estado de Servicio de Derechos Sociales en unas reuniones que se tuvieron, ya que tuvimos 2 jornadas de concentraciones en todas las capitales del Estado exigiendo pues, una ayuda a domicilio en condiciones. Y los 600 millones de euros que han presupuestado en los presupuestos generales, pues se quedan muy cortitos, porque desde los estudios que se han hecho desde Comisiones Obreras, pues haría falta que se financiase un 40% más el servicio, con lo que a 3 años serían 3.600 millones la cantidad con la que podría ser suficiente para tener este servicio de calidad. Entonces, es la única forma que podemos seguir. Luego, a nivel político, Izquierda Unida, en el caso, por ejemplo, de Benalmádena, ha sido un claro ejemplo de cómo se puede trabajar con nosotros. Nosotros el lunes tuvimos un CERCLA porque nos íbamos a una huelga indefinida en Benalmádena. O sea, es increíble que en municipios como del tamaño de Benalmádena, de Fuengirola o de Torremolinos, tengamos menos usuarios, menos trabajadoras que en pueblecitos de Jaén que tienen hasta 100 trabajadoras. Nosotros aquí era una plantilla que se está bajando. Claro, los problemas de los servicios sociales se trasladan al final a las trabajadoras y a los propios usuarios. Entonces, bueno, nosotros ha sido un descenso total que estábamos teniendo en la plantilla en los 2 últimos años y bueno, parece ser que gracias al apoyo sobre todo de Elena Galán y Salvador Rodríguez, que quiero agradecerles también públicamente el esfuerzo que tienen, pues se ha conseguido un acuerdo de que de aquí a enero haya unos 100 altas nuevas. Entonces, tanto para Izquierda Unida, desde la oposición, el vigilar esos ratios que haya de trabajadoras y estar presentes en las cláusulas sociales que se hagan en los nuevos pliegos de condiciones, como sobre todo si se está gobernando o cogobernando, es una herramienta imprescindible. Porque no olvidemos también que cuando está externalizado, en los pliegos de condiciones tiene que primar las cláusulas sociales, sobre todo con conciliaciones, y que otorguen un servicio de calidad y que no prime como suele primar la oferta económica, que al final la empresa que más barato deja el servicio es la que se queda con el servicio durante 4 años. Muchas gracias, Copi. Efectivamente, yo creo que lo has puesto muy acertadamente sobre la mesa. La remunicipalización de los servicios de ayuda a domicilio es un aspecto fundamental para que deje de estar en manos de estos Florentino Pérez, de Villarmir, de estas empresas que dejan de prestar unos servicios de calidad para ahorrar todo lo posible y llenarse el bolsillo a costa de eso, de la calidad del servicio, por tanto, de la calidad que se le presta a los usuarios y usuarias, que dejan de ser usuarios y usuarias para convertirse en clientes, porque ellos lo ven en cuanto todo en números, en rentabilidad, y sobre todo la explotación laboral, porque yo creo que es una explotación laboral la que se da en muchos ayuntamientos
a las trabajadoras del servicio. Y bueno, es una alegría ver, como bien dices, que en toda la provincia de Málaga hay constituidos comités de empresa. Yo conozco muy bien al de Fuengirola y he de decir que son bastante combativas y espero que sigan siéndolo, porque es muy duro las condiciones en las que se encuentran hoy día por la concesionaria Clece. Pues una vez cerrado este segundo turno y donde hemos podido escuchar a cada uno de los ponentes, pues vamos a abrir un pequeño turno de debate. Sé que hay compañeros que están planteando algunas cuestiones en el chat. Yo le daría paso a Jesús Ferrete, si quiere entrar, que ha trasladado una pregunta en el chat para Lola, una serie de preguntas para la compañera Lola en el chat, pero si quiere lo puede hacer él mismo, que lo veamos todo, que lo exponga públicamente y que después la compañera le pueda responder. Hola, Jesús, ¿me oís? ¿Me oís? Perfectamente, Jesús. Vale. Pues bueno, yo en primer lugar quería daros la enhorabuena por este tipo de iniciativa, la verdad. Creo que son muy importantes de cara a que, bueno, los que estamos, digamos, en el día a día también en organizaciones y demás, pues nos lleguen los problemas que estáis exponiendo en cada una de las áreas y sobre todo las soluciones, que creo que son muy interesantes lo que se está poniendo aquí. Y bueno, yo había propuesto, bueno, había indicado una pregunta para Lola, que era qué opinión profesional te merece, Lola, el ingreso mínimo vital que ha aprobado el gobierno de coalición, y en tu opinión, ¿cuál sería el principal problema que está encontrando para que se implemente el mismo, digamos, y llegue a las personas que tiene que llegar realmente? Nada más, muchas gracias. Bien, nosotros desde las propuestas que venimos haciendo desde servicios sociales hablamos de renta básica, pero sí es cierto que es un gran paso y en la pandemia se ha visto que el ingreso mínimo vital ha sido un gran paso porque es un reconocimiento de derecho de subsistencia a las personas que no tienen. Lo que ocurre es que en servicios sociales, y no pasa cuando hay que operar a alguien, que se opera y no tiene que pasar por un largo proceso burocrático, en el ingreso mínimo vital, que lo va a gestionar a nivel central la Seguridad Social, en coordinación con las comunidades autónomas y las corporaciones locales, y aunque es de obligado cumplimiento, porque es que es de obligado cumplimiento institucional el que las instituciones se tengan que poner de acuerdo, se están produciendo muchos descalabros de cara a coordinar en función de los signos políticos. Eso no puede ser. Si hubiera una ley marco de servicios sociales, eso tendría que estar blindado y garantizado. Es que eso es imposible el que se tenga que burocratizar hasta extremos en que los requisitos requieran de un diagnóstico que no esté garantizado desde la parte tecnológica. Vamos a ver, si alguna revolución se está dando en la tecnológica. Ya estamos viendo a través del teletrabajo que hay muchos de los procedimientos que se podrían agilizar. Para eso hay que propiciar también la formación de los profesionales que van a llevar a cabo esa tarea, pero a su vez también la brecha digital se abre. Vamos a ver, estamos hablando de personas que no tienen garantía económica de subsistencia y le queremos exigir que entren a través de plataformas tecnológicas a las que les cuesta acceder más que a otras personas. Y si acuden a los servicios sociales comunitarios, están colapsados y cada vez más se producen. No, esto es lo que llevamos nosotros. No puede ser eso. Lo que se tiene que garantizar es que haya una plataforma ágil y sobre todo los problemas que se están produciendo es de falta de personal. Es que sinceramente, y aparte de los requisitos, cuando se hace si hay un buen diagnóstico de la situación, hay una buena medida. Y lo que está ocurriendo es que muchas de las personas que solicitan el ingreso mínimo vital no cumplen los requisitos. Algo tan fácil como sería el comprobar la situación económica que tienes en el presente. Si tú le estás pidiendo a una persona que justifique la que tuvo el año pasado, mire usted, es que precisamente estamos hablando
de familias que tienen una situación inestable económicamente y se le piden a veces requisitos que se pasan media vida para poder recopilar la documentación que acredite situaciones cuando existe la ventanilla única, cuando tiene que existir el que todas las administraciones se pongan a facilitar toda esa tarea. Y es cierto que eso está viniendo, todos los comienzos son difíciles, pero sí que el ingreso mínimo vital lo saludamos como una medida que viene a garantizar el que tengan una subsistencia mínima, que estamos hablando también de que 400 euros al mes, ¿no? Yo pondría a algunas personas a vivir con 400 euros al mes a ver qué dicen. Muchas gracias. Gracias Lola. Y de hecho, también Lola, se da algo perverso. Es que, como decías tú, son personas en las que le estamos pidiendo que hagan este tipo de trámites por vía electrónica, que mucha gente ni tiene acceso a esa vía electrónica ni sabe utilizarlo. Y aquí en Fuengirola hemos conocido el caso de gestorías que cobraban 50 euros a estas personas por tramitar el ingreso mínimo vital. Y ahí tenemos compañeros en los ayuntamientos y en los grupos municipales que están haciendo un trabajazo de poner a disposición ese grupo municipal para el solicitud de esa ayuda a coste cero, porque estamos viendo que los buitres y los usureros están hasta en los sitios más insospechados, ¿no? Que no podríamos sospechar. Me gustaría también pasarle la palabra a Lorena, que también tenía una cuestión para Copi. Adelante, Lorena. Hola, buenas tardes. Mi pregunta era para Copi y vamos a ver qué podríamos hacer las SAD que somos externalizadas, con lo cual estamos doblemente explotadas y además ya se encargan las empresas de que no nos juntemos más de 2 compañeras a la vez para no poder hacer ningún tipo de protesta ni movilización. Tal como ha dicho Copi, yo he tenido todos los problemas, desde un accidente de coche por ir matándome a un servicio hasta todos los problemas físicos del mundo, pero claro, te das de baja y es que todas las horas que echas, vamos, si llegas a los 600 euros, eso es como, vamos, un sueldazo. Cuando estamos, vamos, yo tengo 61 años y ya estoy un poquito destrozada. ¿Qué podríamos hacer? ¿Hay alguna solución para nosotras que no somos funcionarias ni estamos en el ayuntamiento? Sí, bueno, Lorena, por un lado, la mayor parte del SAD es externalizado. Desde Comisiones Obreras, la propuesta que tenemos es en 3 años de que haya un salario base de 1.200 euros mensuales, hablando al 100% de la jornada. Pero eso pasa por unos presupuestos en condiciones, tanto de la Administración Central como de las autonomías, como poner también desde los municipios, aparte de negociarse en un convenio estatal, porque el problema que tenemos es que estamos dentro del 7º convenio estatal, que también se está intentando negociar, pero las empresas, lógicamente, con el presupuesto que hay, pues no vamos ni para adelante ni para atrás. Luego, otro problema que tenemos, hay que separar también un poquito los municipios que tenemos más de 20.000 habitantes de los que son de menos, que lo llevan desde Diputación. O sea, desde Diputación exactamente lo mismo que desde los municipios. Tienen que incrementar también en sus presupuestos para poder tener con qué gestionarlo. Luego, los problemas físicos, o sea, tenemos un gravísimo problema, y es que las propias leyes no se cumplen. O sea, una carga de más de 20 kilos en mujer o 25 kilos no se puede manipular sola. Nosotros 25 kilos, como no sea un niño, difícilmente se va a poder hacer. ¿Qué pasa? Que o se tienen unos instrumentos mecánicos o la ayuda de los familiares,
o se tiene que ir una segunda trabajadora. Los problemas de columnas, problemas del túnel carpiano, es que cuando, como tú has dicho, a unas edades es que estamos reventados y reventadas. Y eso parece como que no importa, ¿no? Bueno, pues que venga otra. Pero tenemos que ser nosotros y nosotras quienes nos tengamos que negar, hablar con los comités de seguridad y salud de nuestra empresa, con nuestros delegados y parar ese tipo de burradas, porque es que son burradas lo que se termina haciendo. Muchas gracias, Copi. Sí, además muchas veces las empresas ofertan ese tipo de material de ayuda, como grúas y demás, cuando hacen esa oferta técnica a la hora de concursar públicamente, pero después no las proporcionan y los ayuntamientos son cómplices no vigilando esos incumplimientos del pliego de algunos ayuntamientos. Yo, por ejemplo, hablo de la experiencia de aquí, de mi municipio. Me gustaría trasladarle una pregunta a Fali, que nos han dejado en el chat. Nos ha dejado iPad 3, que no sabemos quién es, estamos intentando averiguarlo, pero bueno, Fali, los recortes de derecho al descanso y permiso, si se han podido revertir o no se han podido revertir. Sí, bueno, le he contestado en el chat sin saber quién es. Nos movilizamos por la orden que publicó la Junta de Andalucía el 8 de noviembre, limitando los derechos de los trabajadores, suspendiendo vacaciones, permisos, licencias, forzando la movilidad a criterio del gerente de cada área. Todo eso se ha paralizado, se ha derogado esa orden, se ha publicado otra nueva donde se limita bastante los derechos, la actuación sobre los derechos de los trabajadores. Prácticamente se blindan y solo en circunstancias excepcionales de que la pandemia estuviera pues prácticamente colapsándolo todo, habría que tomar algún tipo de medida y siempre previo consulta con los agentes sociales. Entonces, la orden que publicaron rotundamente se ha derogado y ahora nos movemos en un ambiente pues más normal, ¿no? de respeto a los derechos. Ha costado, nos hemos tenido que concentrar durante 2 semanas, pero al final, bueno, se ha conseguido. Muchas gracias, Fali. Era Rosa, la compañera Rosa Ortuño, la que nos había trasladado la pregunta. Gracias, Rosa, por la pregunta que nos has hecho llegar. Bueno, pues si no hay más personas que hayan pedido la palabra o turno de intervención o más preguntas, pues hasta aquí ya concluimos este encuentro. Quiero agradeceros nuevamente a los ponentes, a los 4, a Fali, a Antonio, a Copi, a Lola, vuestra participación y volver a reivindicar la importancia de ese documento que se ha trabajado junto a codo con los sindicatos, con diferentes sectores de la sociedad civil organizada y sobre todo de toda la militancia de Izquierda Unida, ese documento Málaga Post-COVID, que es un documento que está vivo para seguir aportando esas soluciones a los problemas que tiene toda nuestra provincia de Málaga y poder trasladarlo unidos y de forma empujados por esa sociedad civil organizada, por esos sindicatos, para que llegue con fuerza a las instituciones y se puedan poner sobre la mesa esas soluciones que nos lleven a tener unos servicios públicos de calidad, unos servicios públicos universales, como hemos hablado hoy, que al final son la base y la esencia de nuestra democracia. Muchísimas gracias a todos y a todas y muy buenas noches. Bueno, pues gracias y hasta otra. Hasta luego. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Lola. Hasta luego, cuidarse mucho. Hasta luego.
Su secreto es la travesía nocturna. Se orientan entre sí, palpando oscuridades, trenzando brumas. Son los que rompen el cristal, los perseguidos, los supervivientes, los niños salvajes, los hermanos de la primavera y el dolor. Su casa es la casa 100 veces derrumbada y 100 veces vuelta a construir. Su casa no tiene techo y es la tuya y la mía también. Son los que desentierran los labios ocultos para hablar. Nunca fuimos héroes. No seremos héroes. Si acaso niños que tiran piedras a los trenes. Ballenas arponeadas dispuestas a resistir. Cuando nacimos ya habían traducido el mundo en un lenguaje equivocado. Las cifras estaban destinadas. Las fórmulas tenían veneno. Tuvimos que aprender a respirar debajo del agua y seguimos esperando que la piel del tiempo no nos vuelva locos. No olvidamos de qué está hecho el camino. No olvidamos. Y mientras haya luz y párpados capaces de distinguirla, mientras haya luz, celebraremos la piel del oso mientras lo estamos cazando. Agarraremos la sartén por el fuego. Y si no hubiera luz, si no la hubiera, buscaríamos un faro en la tormenta. Construiríamos la luz.